Perdón, no sabía que estaban ahí. Ustedes saben que les voy a contar una cosa. ¿Cómo arrancar o cómo contarles qué es lo que va a pasar? Esto que les voy a decir ahora, hace una cantidad de tiempo que lo teníamos armado. Resulta que culpa de la pandemia y esas cosas es que nunca lo pudimos tirar al aire. Entonces, gracias a Eugenio que nos prestó el teatro, a Julio y a Quique, es que le vamos a contar. ¿Qué es esto? Y esto es un homenaje a Paysandú. Una cosa de contarles algo de lo que yo he vivido. Ojo, no voy a decir que el Paysandú de antes era mejor y que el de ahora. No. No voy a poner en tela de juicio nada. Simplemente contarles. Dicen que en la vida uno tiene que hacer 3 cosas. Tener un hijo, yo tuve 2 colorados que son mi vida. Escribir un libro y plantar un árbol. Planté una mora, que por ahí me quedaban los labios violetas con Pablo comiendo ese fruto, y escribir un libro. Yo no sé escribir. Entonces, ¿qué hice? Hice este monólogo. ¿Y por qué hago un monólogo? Y porque yo me conozco. ¿Quién puede escribir un monólogo mío más que yo? Si yo me conozco. Ustedes saben, y yo siempre me pregunto, qué lindo es ser de Paysandú. Qué lindo es ser sanducero. Ustedes saben que yo siempre tuve problemas con las directoras de cultura, toda mi vida. Recuerdo que por allá por el año 2001 es cuando traemos a Jorge Drexler a cantar al Florencio Sánchez. Cuando voy y hablo con la directora de aquel momento, le he pedido el Florencio Sánchez y me dice, ¿quién es Jorge Drexler? ¿Qué canta Jorge Drexler? Bueno, desde ahí empezaron mis problemas con las directoras de cultura. Recuerdo que cuando Drexler llegó en la combi, lo primero que pidió era que quería conocer a Aníbal Zampayo. ¿Cuántos de nosotros, los sanduceros, conocemos de Aníbal Zampayo? ¿Cuántos saben que Aníbal Zampayo nació un 6 de agosto y que falleció un 10 de mayo? ¿Cuántos de nosotros, los sanduceros, conocemos el origen de nuestro nombre? ¿Por qué se llama Paysandú? ¿Se llama por un cura? ¿Se llama por un paso que había en una isla acá enfrente, hoy la Isla Caridad? ¿Cuántos de nosotros saben que a Paysandú lo sitiaron 2 veces, brasileños y portugueses? ¿Cuántos de nosotros sabemos que la canción más conocida la escribió un argentino, Gabino Ezeiza? Y dije la canción, no el himno. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el himno lo escribió una maestra que se llamaba Estela Echemendy? ¿Y cuántos de nosotros sabemos que la música la puso un montevideano que se llamaba Alberto Carbone? Por eso es que yo digo que de esta relación de argentinos, brasileros, portugueses, montevideanos, es que nacimos nosotros, que juramos vencer y morir por la heroica. Estos sanduceros, negadores, románticos, nostálgicos, quejosos, peleadores, grises, únicos, sanduceros únicos, quejosos. ¿Cómo no vamos a ser quejosos? Si en una conferencia de prensa del Nano Serrat aprovechamos para quejarnos frente a Serrat, desconformes por naturaleza. ¿O quién no recuerda que en la Semana de la Cerveza se decía, otra vez Pablo Estramín? Y cuando no vino más Pablo Estramín preguntábamos por él. Ahora, en pleno siglo XX, siempre fue, otra vez no te va a gustar. Semanas. Nos quejábamos siempre que las semanas de antes eran mejores, que el predio, que era gratis, que no era gratis. Que los espectáculos, siempre vivimos quejándonos, negadores por naturaleza. Cualquiera que vaya a abrir un emprendimiento acá en Paysandú, nacen los negadores, están ahí. Y hay negadores que dan cátedra.
¿O no? ¿O nunca escuchaste que por ahí abrieran un comercio o algún emprendimiento y por ahí escuchaste, pero ¿cómo le va a ir bien? ¿Vos viste los socios que tiene y el crédito que sacó? Vamos a pasar para ver cómo está. ¿Cómo está el comercio por ahí? Y por ahí pasamos y si justo el dueño salió a la puerta, agachate que no te vea. O vamos y le decimos, che, qué lindo que está. Esto le hacía falta a Paysandú. Y vamos una vez sola. Después no vamos más. Peleadores. Frente a cualquier adversidad están los sanduceros. Peleadores. Nostálgicos. Claro que sí. Ya van a ver que somos nostálgicos y únicos. Realmente somos únicos. Los sanduceros somos así. Yo quiero contarles por ahí lo que tenía que ver con mi juventud. ¿Ustedes recuerdan por allá un videíto que apareció en el WhatsApp? Qué creación la del WhatsApp, ¿no? Yo soy de esa generación que los videos te aparecían en una tabletita así, ¿cómo era que se llamaba? El disquete, ¿te acordás? Que había que moverlo un poco por ahí porque se trancaba, que no salía. Bueno, yo soy de esa generación. Cuando apareció el WhatsApp, empezaron a aparecer algunos videos que ya nos habían mandado. Aquel video que hablaba de respeto, educación, valores y no sé cuántas pavadas más. Yo no voy a enjuiciar ni a poner en tela de juicio nada, pero recuerdo mi juventud, recuerdo aquella época en la que yo vivía de gurí. Recuerdo llegar a casa y prácticamente tirar aquella cartera de cuero que tenía 2 bolsillos y sentir ese aroma que venía de la cocina donde mi abuela estaba haciendo ese tuco. Me parece sentirlo a ese sabor. Me parece verla a la yaya, a mi abuela, con aquel delantal todo enharinado porque estaba cortando tallarines con un cuchillo o haciendo zapallitos rellenos. Eso no sé. No sé porque nunca comí los zapallitos rellenos. También mi abuela era de los dulces. ¡Ay, ay, ay! Los dulces que hacía. El dulce de guayaba que hacía mi abuela era impresionante. Yo tengo todos esos olores, los tengo ahí. Recuerdo, por ejemplo, lo que era almorzar. No se movía nadie. El silencio que había cuando teníamos que almorzar era increíble. No se podía ir a sentarse a la mesa sin un buzo. Tenías que tener un buzo, una camisa, una remera, pero algo tenías que tener cuando te ibas a sentar a la mesa. Después, cuando nació Facundo, su nieto, él comía sin buzo, ponía las patas en la mesa, no importa, era el nieto. Y así fueron cambiando las cosas. Imagínate cómo sería aquel tiempo, cuando ibas a ver a una tía, y por ahí tu mamá o tu papá te decían, dale un beso a la tía. Ay, mamá, ¿tiene bigote o qué? Dale un beso. Dale un beso. Y ya está. Y no había aburrimiento. Hoy por hoy los gurises se aburren. Menos mal que existe eso del celular. ¿O ustedes no han visto a gurises en cochecitos que van mirando por ahí, no sé, algún dibujito animado para entretenerse? Antes no existía esa manera de entretenerse. Antes, no sé, yo creo que tuve un camioncito de madera hasta que tenía 20 años. Antes nos divertíamos de otra manera. No quiero decir que fue malo o que fue bueno. Antes era distinto. La escuela, la maestra, el respeto que había que tener hacia esa escuela, hacia esa maestra. Los recreos. Por eso es que yo recién decía, qué lindo que es todo esto de recordar, de ser nostálgicos. Lo que eran los recreos, jugar a la figurita. ¿Alguno de los gurises de ahora saben lo que es la figurita?
Algunos ha jugado con la chapita a tirarla, o a dar vuelta a la figurita, y ojo que no vale, no vale llevarla, no, y a la bolilla. Hoy alguien ve algún chiquilín con alguna bolsita de bolillas, y ojo, que chanto y no pago, pago y no reviento, no me acuerdo cómo era, y que teníamos la de la banderita, que con esa chantábamos, y cuando había que pagar con alguna que ya estaba cachada o algo así. Aquellos juegos que nos fueron dando. Mis primeros momentos en lo que tiene que ver con el colegio fueron en la Teresiana, en las Teresianas, en el Neique, en el Pedro Poveda. Hace un tiempo, una de estas gurisas de 50 años, compañera, decidió hacer un grupo de WhatsApp. Hicieron un trabajo que ni Koyak, ni Vareta, ni las calles de San Francisco con Michael Douglas, nadie había hecho. Lograron juntar a todos los que por algún u otro motivo habíamos pasado por el Neique de esa generación. Éramos como 50. Resulta que tuvimos la primera comida, el primer encuentro hace prácticamente 2 años antes de la pandemia. Y en ese momento nos encontramos y nos vimos lo viejos que estábamos, el tiempo que había pasado por nosotros. Algunos de los gurises se fueron borrando del grupo, no se dieron cuenta que no solamente estábamos más gordos y más canosos, sino que algunos estábamos divorciados, vueltos a casar, viudos, que había blancos, colorados, cabildistas, había de todos. Y algunos no entendimos que esos gurises de 5 o 10 años habíamos crecido. Por eso es que yo a veces me pregunto y digo, qué lindo es recordar todas estas cosas y por ahí poderlas contar y agradecer hoy que yo se las pueda contar a través de este video. Después de la escuela me fui a la 8, al anexo de la 8, que quedaba allá en calle 33, donde hoy es la escuela 94. Ahí prácticamente no teníamos lugar donde jugar, ni a la figurita, ni a la bolilla, pero sí teníamos para jugar al fútbol, con un limonero que estaba al medio del patio. Mi clase, ahí en el anexo de la 8, daba al horno de lo de Pelle. Ay, vuelvo a los olores. Esas mañanas cuando uno llegaba y ese horno de la panadería de Pelle empezaba a sacar ese olorcito a pan calentito. Vuelvo a eso de los olores. Contarte. Después me tocó ir al liceo. En mi época solamente había 2 liceos, el 1 y el 2, el Rosario, el Huerto, que formaban parte de los festivales de la alegría. Pero después te voy a contar algo de los festivales de la alegría. Llego al liceo, qué momento ese, ¿no? Ahí es cuando empezamos a salir, a ir a los asaltos, a jugar a la botella, a través del beso o la cachetada, a que por ahí te mandaban una carta en una hoja perfumada, a que había compañeras que guardaban pétalos de flor adentro de los libros. Yo no sé si hoy lo hacen. Bueno, recordemos que las madres guardaban los ombligos de los gurises, o los guardan, no sé, no quiero hablar. Y ahí empezaron a aparecer los primeros novios, las primeras noviecitas, cosas que han cambiado. Por ejemplo, ahora yo escucho que por ahí hay un padre o una madre que dice, déjalo al nene que se quede acá a dormir. No quiero ni pensar en ese padre que se levante a las 4 o a las 5 de la mañana y pase por el cuarto de la hija y sienta algún ruido. No quiero pensar. Menos mal que yo tuve 2 hijos varones. Después arranqué con los bailes. Ir a los bailes. En aquel momento, alguna caricia. Ver por primera vez un bretel.
bailar la música lenta, aquella música que bailábamos nosotros, aquella música de los 70, de los 80. Y ahí arranqué a ir al social, prácticamente mi segunda casa. Arranqué en el 84 con los del Baldío, después pasé a la subcomisión de fiestas, ahí una cantidad de amigos y empezamos a organizar lo que tenía que ver con los festivales de la alegría, con el concurso de cantores, donde han pasado cada uno, y algunos de nosotros por ahí recordamos lo que eran los festivales de la alegría, lo que era ese momento del baile, cuando por ahí se terminaba el concurso de cantores y Sergio arrancaba a pasar música. ¡Qué momentos tan lindos! 1.500 gurises en la parte de arriba del club social. 1.500 gurises. Imagínate ahora, 1.500 gurises. Festivales de festivales. Y ahí nace mi otra pasión, el carnaval. Entre Baldío, el Cabeza, el club social, Mario, que me lleva a que sea el animador de los domingos sociales. Entonces ahí conjugo lo que tiene que ver con los festivales de la alegría, con los domingos sociales y ser el animador de los domingos sociales. Eso me lleva a ser animador, maestro de ceremonia, conductor de más de 20 carnavales en Paysandú, de tener el orgullo de trabajar con el Pancho Bellocchi, con Quique Langone, con el Beto Dione, unos monstruos en lo que tenía que ver con el micrófono. Hablarte de la música, recién yo te decía algo de estos bailes, hablarte de la música. ¿Quién recuerda, por ejemplo, cuando Sergio puso "Esta es la reina galante"? Imposible que yo cante, porque no sé cantar, porque siempre me lo dijeron. Y porque el Caco Pauletti decía que yo no afinaba, porque nunca afiné. ¿Quién, por ejemplo, no recuerda aquellos viejos temas? Aquello, por ejemplo, que decía Los Viejos Vinagres, aquel que decía "Te esperé bajo la lluvia 2 horas". ¿Quién? La música de Queen, Hotel California. ¿Hay algún tema más lindo que Hotel California? Y les hablo a aquellos, a los de aquella generación. Puerto Montt, la murguita va creciendo, la murguita. ¿Quién en aquellos momentos no empezó a ir al cine? En Paysandú había 4 cines, o 5. El Astor, el Avenida, el Cine Club, el Glumman y el Florencio Sánchez. En mi época el Florencio Sánchez era un cine. Había que ir al cine, clavarse 3 películas en el matiné de los domingos. No solamente eso, sino que aparte de los estrenos, fuimos a ver Rocky y salimos y éramos todos boxeadores. No pasó lo mismo cuando fuimos a ver Emanuel Negra y los Caníbales. Pero había que ir al cine. Lo que era el cine. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, los maniceros? ¿Existen maniceros ahora? Que cuando salías estaban con una hojita así reviviendo las brasas. ¿Se acuerdan de aquel momento? Los franfruteros, 4 o 5 carros de franfruter. Comprar medallones de menta para entrar al cine, maní con chocolate. Todos esos momentos en que uno fue viviendo. Ir al Astor, uno sabía que en el Astor eran condicionadas. Ahí eran condicionadas. En el Glumman y en el club eran todo lo que tenía que ver con todo. En el Avenida dicen, yo nunca lo vi, pero dicen que por arriba de la pantalla caminaban las ratas cuando uno estaba mirándola. Yo nunca lo vi, en serio, nunca fui, en serio. Quiero volver al liceo. Quiero contarte algo de lo que tiene que ver con algunas anécdotas. Cuando por ahí te decían, mañana tenés que presentarte con tus padres. Cuando yo llegaba y decía en casa,
mamá, mañana tenés que ir al liceo. La gorda me agarraba con un sorpazo que mi abuelo se le había atado con alambre porque se había quebrado las sorpazo. Las sorpazo, por las dudas, si alguien no las conoce, vendrían a ser como las Crocs de ahora. Lo único que cuando vos las usabas mucho, no había Cristo que se te acercara. Y aparte se te quebraban en la punta. Ahí las ataban con alambre. Y la punta del alambre quedaba para abajo. Entonces, cuando yo le decía a mi madre que tenía que ir al liceo porque había hecho algo, me agarraba. ¿Dónde hay que firmar por la violencia o algo? Me vienen a hablar de violencia. ¿En algún lugar tengo que firmar? De cómo se vivía antes, de lo que era antes. Y sí, y entre tantas cosas uno por ahí aprende respeto, aprende a cuidar, aprende a manejarse con otro tipo de gente. No por ahí cuando te ven en la calle, viste, que vas manejando y te dicen, viejo de mierda, comprate una vida, viejo. No sé, ese respeto que también se ha perdido. Llegó un momento que la gorda me dijo, bueno, acá tenés que estudiar o trabajar. No hay dos cosas. Esto me hace acordar a una anécdota que me dijo una vez un amigo carnavalero, que la madre le dijo lo mismo, Topo, hay que laburar. Y el Topo llegó a la noche y le dijo, mamá, mañana a las 8. Dijo, ¿conseguiste trabajo? ¿Vas a laburar? No, mañana a las 8 entrás vos en Pailana, dice. Pailana, Paicuero, la Pili, Azucarlito, la Kármica, la Copay, la Cotame, Paysandú, ciudad industrial, otro sanducerismo. Éramos o somos una ciudad industrial. Se fueron, por ahí ya no están más las fábricas. ¿Quién, por ejemplo, no recuerda ese ruido de la sirena del Azucarlito? ¿Quién que te hacía a cualquier hora te despertaba? No, a cualquier hora no, era a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 10 de la noche. Pero la sirena llamaba a los trabajadores y sonaba en todo Paysandú y era la sirena de la fábrica, de la azucarera, la sirena de la azucarera. ¿Quién de nosotros o de ustedes no recuerda haber viajado o bajado por 18 en Copay, en los viejos Leyland, aquellos rojos, cuando Copay bajaba por 18? Quizás hay mucha gente que por ahí simplemente vio a Copay por Florida, pero antes bajaba por 18. ¿Quién no recuerda haber ido a Montevideo y haberse bajado en calle Uruguay, donde era la agencia de Copay? Que no existía la terminal. Bueno, acá ni siquiera la primera de las terminales existía. Por eso Copay había que ir a tomarlo allá a Verocay, la agencia central había que tomarlo en Queguay, calle Queguay, después se cambió y pasó a llamarse Luis Alberto de Herrera. O la Cita, ahí donde era el Centro Bar. Y bueno, y así fui transcurriendo en esto de vivir en Paysandú. Así fui llevándola a esto de vivir en Paysandú. Me gustaría seguir contándoles. Ustedes saben que esto de tomar un mate, por ahí me hace acordar, porque recién les decía que mamá en un momento me dijo, o estudiás o trabajás. Y arranqué a trabajar. Y arranqué a trabajar como reponedor en un comercio que se llamaba Agas acá en Paysandú. En aquel momento había dos yerbas, Sara y Armiño. Las medicinales, Ausana y Orozán. No había más yerba. Viste que ahora vos vas al supermercado y te encontrás que hay yerbas que adelgazan, que hay yerbas para nervioso, que hay yerbas para cortarte los vistas, que hay yerbas, no sé, una inmensidad. Es lo mismo que pasa en los shampoos. En mi shampoo, en la época mía, había dos shampoos, Sedal y Elvita, y no había más.
Hoy hay unos que te llevan el pelo largo, el pelo corto, que esto, que lo... En mi época no era así. Entonces reponedor era facilísimo. Había 2 fideos, Adria y las pastas Queguay, hechas acá en Paysandú. La fábrica quedaba, y te digo que quedaba porque iba a buscarlos, en calle Sarandí, casi Montecaseros. Ahí estaba fábrica de pastas Queguay, sanduceras. Los jabones eran 2. La leche era una sola y era la Pili. Y venía en botella de vidrio, con una tapita de plomo. Cuando apareció la bolsita, te voy a contar algo. Cuando apareció la bolsita, aparecieron bolsas hechas con bolsa de leche, cortinas de baño hechas con bolsas de leche, estos cosos así para poner en el pie, alfombra hecha con bolsa de... Todo era hecho con bolsa de leche. Todo el mundo hacía manualidades y reciclaba. Hoy que se habla de reciclar, fuimos unos adelantados acá en Paysandú hablando de reciclar bolsas de leche. Todo, absolutamente todo. Después, cuando más o menos dejé de trabajar, arranqué para la radio. La radio. Me parece acordarme, porque la radio en casa era como algo muy especial. En la mañana, en un pasadisco grande que había, ahí se escuchaba Clan 4. A la tarde, a la mediodía, por ahí, me iba al cuarto de mi abuela a escuchar el informativo Carve, que venía de Montevideo. Ojito con hablar cuando venía el informativo. No se podía hablar. Con el correr del tiempo y con mi trabajo, me compré una radio. Y ahí descubrí algunos de los que a la larga serían mis ídolos o los que yo siempre escuchaba. A Cachola a las 2 de la tarde en la 39. A Sergio, música para la juventud. A Sergio Peraza en la 35, haciendo Entre Nosotros. Y por supuesto, al gran ídolo, al Bocha Cravea en La Felicidad. Y así arranqué escuchando música, Y así fue que, yo qué sé, que por ahí te preparabas porque el Bocha iba a pasar la murguita que te contaba recién y te preparabas para grabar en aquel pasacasetero donde vos te ibas armando tu propia música en un cassette y cuando le ponías play rec, el Bocha largaba la quiniela. Sacar el cassette con una Bic, correr la cinta para atrás, se te cortaba la cinta, pegarla con acetona o por ahí con una cinta adhesiva, pegarla, volverlo a armar al cassette y prepararte para grabar. Ay, ay, ay. Y me vienen a hablar de inventos. Ojo, 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 que nosotros fuimos unos precursores también en lo que tiene que ver con esto. Hablar de la radio. La radio no conoce estado de ánimo. La radio es única. Se prende la luz y vos no sabés quién está del otro lado. La radio no conoce estado de ánimo. Te cuento una anécdota cortita. Una vez me pasó, estábamos cerrando el programa, hacíamos de 0 a 2 de la mañana. Estábamos cerrando el programa a las 2 de la mañana y yo cuento y digo que hace mucho calor y que está imposible para dormir, que en casa tengo un ventilador, un punta, el de aquellos cuadrados grandes, ¿te acordás? Entonces, atrás lo ponía sobre 2 sillas y en los respaldos ponía una toalla. Eso me iba a dar un vientito frío, ponele 2 o 3 horas. Por ahí me levantaba, iba al congelador de aquella heladera que tenía la puerta así en bombé, agarraba otra toalla y la volvía a poner y con eso tiraba un tiempo más. Chau, hasta mañana, 2 de la mañana. Mañana nos escuchamos, arrancamos a hacer Hoy Puede Ser un Gran Día. El operador de aquel momento, Claudio, me dice, ¿tenés teléfono? En aquel momento no existían los celulares. Había que levantarse a ir a hablar al teléfono. Y atiendo y me dice, hola, no sé, Margarita, de Estación Porvenir. Te estamos escuchando con mi hija y tenemos un ventilador de techo. No sabemos dónde tenemos que colgar la toalla. La radio es eso. Cuando vos hablás por radio, no sabés a dónde llegás.
Eso es la radio. Ay, ay, ay. Ahí en la radio nace el cuestionario. En serio. Hace 20 años que vengo haciendo este cuestionario. Han pasado todos. El Quique no. El Julio tampoco. Eugenio sí. Absolutamente todos. Presidentes de la República, jugadores de fútbol, jugadores de básquetbol, músicos, directoras de cultura. Absolutamente todos. Y me venía a decir ahora que conocí el cuestionario, todos han pasado por el cuestionario. ¿Qué hay que hacer para ser un sanducero? Habría que armarnos y decir, hay que hacer un sanducero. ¿Cómo lo armamos? Recién hablábamos de los ítems en lo que tiene que ver con los sanduceros. Y yo te decía, por ejemplo, que somos destructores por naturaleza. Habría que hacer un agradecimiento, un aplauso, medalla, beso para todas esas familias que han apostado por Paysandú y que por generaciones de generaciones siguen apostando por Paysandú. A esas familias que de alguna u otra manera han apostado por la heroica. Y no pienso dar nombres, en serio, porque ¿sabés qué pasa? Acá en Paysandú somos así. Entonces después van a decir, el cabeza no dio nombre porque está peleado con este. Dio nombre de esto porque le hacen... No. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente cuáles son esas empresas. Y yo te contaba recién de la radio, porque somos nostálgicos. Y porque ahí nace algo de lo que forma parte de este monólogo. Una vez jugando en la radio propuse que la gente empezara a llamar y a tirar nombres de algunos comercios, clubes, bares que había en Paysandú. ¿Y saben qué? En aquel momento hice aproximadamente, no sé, como 24 o 25 hojas de estas, escribiendo nombres de comercios de Paysandú. ¿Alguien, por ejemplo, ahora recuerda a Anselmo Cesarco? ¿Alguien sabe de ustedes, y les tiro este juego, dónde estaba la agencia Pluna en Paysandú? Au revoir. ¿Alguno de ustedes fue a bailar au revoir? ¿A la Manchega? Quique, ¿vos fuiste a la Manchega? ¿Alguno de ustedes tomó arazá? ¿Saben lo que es el arazá? ¿Saben lo que era el arazá? Las boutiques que tenía en Paysandú. ¿Se acuerdan de Caperucita, Monrev? ¿No te acordás de ninguna, Quique? ¿Nunca fuiste a comprar? Abuelita. La confitería El Bombón. Te lo dejo ahí. ¿Te acordás dónde quedaba la confitería El Bombón? Ustedes saben que Paysandú en una época tuvo 58 bares. 58 bares. Desde Límite Este hasta el puerto. 58 bares. Solamente por la central, o sea, por 18 de julio, por República Argentina y Avenida Brasil. 58 tuvimos acá en Paysandú, en solamente una época. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de los pastelitos del Colibrí? Todos estos nombres empezaron a salir, de Casa Riguar, de unos caramelos que traían en Casa Riguar La Positiva, cuadraditos así chiquitos de dulce leche, se te pegaban acá en el paladar. ¿Se acuerdan de eso? De la Yolita, del Chajá, de Famosa con el Chocolondo, de Macondo, en el Pasaje Laurenzo. ¿Cuántos de nosotros fue a jugar al Pasaje Laurenzo y a abrir las piernas ahí a jugar en los espejos? De Locuras, de aquellas discotecas de aquel momento, hoy pavo, boliche o no sé cómo. Explosión Bailable, el Boliche, La Punta, el Club de la Salsa. Cantidad de lugares, el Bochinche de Soña, me dice Quique. La Cascada. ¿Alguno fue a comer a La Cascada? ¡Qué pizza que había en La Cascada! ¡Ay! ¿Y a la parrillada Don Diego? ¿Alguno fue a cambiar revistas a la revistería Buenos Aires, a la revistería Marcel? Hoy que se habla tanto de esto, y de tapabocas y de alcohol en gel, cambiábamos revistas y las desinfectaban a las revistas. Entonces vos llegabas y tenía una etiquetita que decía que la revista había sido desinfectada.
¿Cuántos recuerdos? Hablar, por ejemplo, no quiero olvidarme y no dejar pasar lo que era el Parque Artigas. Un clásico en el Parque Artigas. A la 1 de la tarde arrancaban las previas. La 39 y la 35 arrancaban con esas previas. A las 7 de la tarde el Parque Artigas estaba lleno. Los talú de Tosca. ¿Cómo olvidarme de aquellos momentos, de aquellas cosas? Creo que el último movimiento grande que tuvo Paysandú, que toda la ciudad estaba atrás de esa camiseta blanca, fue con el Paysandú Basquetbol Club. Toda la ciudad y el departamento atrás de una misma insignia. ¿Qué hay que hacer para ser sanducero? Y ya voy terminando, Quique. ¿Qué hay que hacer, en serio? Ser sanducero. Hay que saber o haber formado parte de la cola para ir a comprar quebradas a Famosa. ¿Eso es ser sanducero? Conocer las quebradas de Famosa. Haber probado el chajá, el arazá, la bolita, el veranol. Eso es ser sanducero. Haber tomado una en el Centro Bar. Quizás no hablé del Centro Bar y quizás muchos no lo conozcan el Centro Bar. Haber ido a pescar al muelle de la Shell, a las playas que tenía Paysandú, cuando te bañabas por ahí en la ferrocarril y te quedaban las colitas de remolacha cuando salías de abajo del agua. Haber gritado, ¡vamos, la Blanca, vamos! Eso es ser sanducero, conocer la Barra de Oro, el Lobo, haber ido a ser novio al parque, antes que se hiciera famoso por otra cosa, haber ido a comprar discos al bochinche de Soña. ¿Qué es ser sanducero? Recordar algún espectáculo de la Semana de la Cerveza. Yo estuve cuando estuvo el Puma, yo estuve cuando estuvo Soledad, yo estuve cuando estuvo Sombras y Ventanita y estaba el anfiteatro lleno. ¿Eso es ser sanducero? Yo estuve cuando estuvo la Negra Sosa. ¿Eso es ser sanducero? Ser sanducero es, no sé, conocer al Chelo Correa, a Carlitos Escarabino, saber quién era la Vaca Daglio, saber quién es Milton Winnan, Ana María Norbis, Juan Antonio Rodríguez, quién era Virolo Lanterna, quién era el Gaucho Lancieri. Saber o entonar o cantar alguna de Aníbal, alguna de los iracundos. Eso es ser sanducero. Alguna de Saibo, de Esteban, de los Hermanos del Silencio. Eso es ser sanducero. Ustedes saben que yo quería hacer esto. Y gracias a estos cómplices que tengo, es que me animé a hacerlo. No sé, era como un homenaje a Paysandú. Tendría que ir buscándole un cierre emotivo, un cierre alegre. No sé, la verdad que no encuentro. Por ahí había una murga en aquellos momentos que decía, ¿quién se acuerda de la primera vez que dio un beso? Habría que andar bien despiertos. Yo, la verdad, no sé cómo cerrarles. Lo único que les digo es que estoy contento, estoy orgulloso de ser de Paysandú, de haber nacido acá en La Heroica, de conocer una cantidad de gente que se hizo famosa acá en Paysandú, de conocer a una cantidad de gente que para mí es famosa, pero para mí. Por eso, gente, les digo, feliz cumpleaños a Paysandú. ¿Y saben qué? Yo soy sanducero, Dale.